Y el país integra comentarles que se van ultimando los detalles para lo que será la primera sesión de la nueva legislatura. La escolta legislativa ya está repasando lo que sería ese día la ceremonia inaugural el próximo 14 de mayo. Pero a la par otras comisiones continúan sesionando, una de ellas la de régimen económico, en donde se espera presentar a los próximos días también el informe de una nueva normativa en lo referente al lavado de activos. También el presupuesto general del Estado se continúa analizando, el mismo que sigue siendo prorrogado. Así lo dijo la legisladora María Mercedes Herbst. Nosotros habíamos priorizado los temas del eje de seguridad y el eje de económico y se avanzó con la ley de lavado de activos. Estamos ya por hoy día justamente tenemos la convocatoria para poder votar el informe del segundo debate del Código Monetario y Financiero. Creo que es importante para el país. Quedó en primer debate que el día de ayer recién se pudo llevar al Pleno la modificación a la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas del país. Entonces, si bien es cierto, en producción legislativa no podemos hablar de muchas leyes, pero sí son leyes sumamente importantes y que tienen un peso y un proceso muy delicado, muy técnico. Entonces, creo que se ha avanzado. Nos hubiera gustado por lo menos dejar aprobado tanto el Código Monetario Financiero como el sistema de compras públicas del país, la modificación. Ahora, varias de estas leyes, por ejemplo, que si bien ha aprobado la Asamblea Nacional, el presidente los ha vetado en su momento. Lastimosamente, bueno, es un derecho constitucional, él, como colegislador lo puede hacer. Consideramos que creo que los vetos totales que ha hecho no corresponden, y creo que más bien habría que revisarlo con profundidad, porque más bien yo creo que parte por temas políticos y, cuando hay vetos parciales, podemos entender cuando hay uso de recursos o cuestiones que intervienen directamente en ciertas estructuras o cosas, estamos de acuerdo, tiene su capacidad y la condición de colegislador, pero los vetos totales nos parece incorrecto, no en este gobierno, en general, con cualquier gobierno, porque en ese contrapeso entendemos que pueda determinar que hay partes de la ley que no corresponden o no son correctas. En torno al presupuesto, ¿qué pasó? El presupuesto del año 2024 llegó prorrogado desde el 2023 y en el 2025 otra vez estamos prorrogados con el mismo presupuesto, o sea, tenemos el mismo presupuesto del 2023. En el presupuesto del 2024 pudimos ver que no se ha podido realmente hacer una ejecución de los valores en las distintas carteras y a los que fundamentalmente el sector que fundamentalmente se le golpea siempre es el sector social, el de la salud y el de la educación fundamentalmente. Usted mencionaba que hubieran querido aprobar otras leyes también y que no tuvieron tanta producción legislativa en la mesa parlamentaria. ¿Hubo trabas tal vez en este periodo para poder sesionar y tratar más leyes? No, no son problemas de las trabas, sino que, por ejemplo, la ley de lavado de activos es una nueva ley. Es una ley nueva que tiene 104 artículos, si mal no recuerdo. Empezamos con 93 y creo que terminamos en 104 artículos, pero es una ley nueva. Entonces, no es lo mismo reformar un artículo, dos artículos o algunos artículos de una ley que levantar una ley nueva, además recogiendo informes, ¿no es cierto? Y proyectos de ley, como por ejemplo el Código Monetario y Financiero, les pongo el ejemplo. Se recogieron 15 propuestas del Código Monetario y Financiero, entonces, y algunas absolutamente opuestas. Entonces, levantar un informe y empezar a trabajar sobre una base de 15 propuestas de ley sobre el mismo tema es complejo. Y además estamos hablando justamente de la estabilidad financiera del país, o sea, el que rige a todas las instituciones financieras del país, bancos, cooperativas. Entonces, creo que es sumamente importante. No creo que hay que valorar la producción legislativa en el número de leyes que se hacen, sino cuántas de ellas son realmente importantes y necesitan y son urgentes para el país. Y entre las más importantes para este periodo, ¿cuál fue que se Eh, considera la no se l aprobó? Ajá, por ejemplo, la ley de lavado de activos era muy importante porque es una ley que
realmente permite articular desde los distintos instancias del Estado el control del lavado de activos. ¿Cuál es el objetivo del control del lavado de activos? Porque a veces la ciudadanía no nos entiende un poco. Este dinero que viene del narcotráfico fundamentalmente trata de personas, venta de órganos, o sea, de delincuencia, ¿no es cierto? Financia estos grupos. Entonces es importante poder detectarlo para así cortar financiamiento ilícito de estos grupos. Entonces, por eso es tan importante, es un tema tan importante. Y se da en todos los ámbitos de la sociedad, fundamentalmente en sistema financiero, en compra de vehículos, en empresas, en inmobiliarias. O sea, está lastimosamente enraizado dentro del país y es una ley que recién va a entrar en vigencia porque tenía un año aprobada la ley, tenía un año para que cada institución pueda ir armando sus espacios para poder ponerla en práctica realmente, porque se establece incluso departamentos específicos en diferentes instancias que hemos visto de acuerdo con los técnicos y a la gente especialista en esto, que se deben implementar para que pueda funcionar realmente la ley. El sistema de compras públicas, por ejemplo, esa es una ley, creo que es sumamente importante. Todo el tiempo nos levantamos y amanecemos con la noticia de que ha habido actos de corrupción, mal uso del presupuesto del Estado, Sobreprecio. sobreprecios, direccionamiento en los Ujú. contratos, que es sumamente grave porque debemos entender una cosa. Cuando hablamos de los recursos públicos, estamos hablando de los recursos de todos. Ujú. Y muchas veces uno cuida lo que tiene en el bolsillo, ¿no es cierto? Porque lo siente y lo pertenece, lo siente esa pertenencia a ese dinero que uno lleva en la cartera, en el bolsillo, pero no siente la pertenencia al dinero de todos. Y lo público es de todos. Y tenemos que entender que mucho más aún debemos ser probos en el uso de esos recursos. Entonces se establece, por ejemplo, en el sistema de compras públicas el uso de la tecnología. Ahora que está tan de moda, ¿no es cierto?, la tecnología para poder comunicarnos, para poder estar en contacto, creemos que es indispensable el usar, por ejemplo, sistemas como el blockchain, que nos va a permitir esa trazabilidad de los contratos desde que salen los términos de referencia, o sea, desde que se requiere la compra o el contrato hasta la finalización, para que pueda haber realmente una veeduría ciudadana, usar el Big Data, usar, ¿cómo se llama? Los servicios de nube, para que sea en tiempo real, o sea, la ciudadanía pueda no venir como un forense a auditar un contrato que ya hubo un problema en ese proceso, ¿no es cierto? Ujú. Generalmente nosotros se destapan los problemas de corrupción o de direccionamiento o de mal uso de los recursos ya cuando ha sucedido el hecho. O sea, ya cuando, ¿no es cierto?, lo que llegamos es a sancionar un delito, ¿no es cierto? Muchas veces, lastimosamente, muchas veces ni siquiera quedan en sanción o en sentencia. Pero en el otro caso, el uso de la tecnología justamente nos puede permitir tener una trazabilidad del contrato, saber cómo está funcionando, cómo va ese proceso y así poder hacer las alertas, porque de eso se trata, o sea, de prevenir. Mejorar los tiempos. No solo los tiempos, sino prevenir las situaciones del mal uso de los recursos. O sea, si, por ejemplo, esa información que tenemos todo está en el Internet, ¿no es cierto? Y nosotros podemos en tiempo real poder saber qué pasa con el proveedor del Estado, con un contratista incumplido, en qué condiciones está. Incluso podemos revisar precios, porque de eso se trata, ¿no? O sea, el poder tener ese cruce de información. Asambleísta, finalmente hay 151 asambleístas. ¿Se mejorará el trabajo? Hoy son 137. ¿Qué se esperaría de esta nueva asamblea? Yo no creo, como le dije, no creo que es una cuestión de cantidad. Creo que es importante el compromiso que uno le ponga al trabajo. Todos, ninguno de nosotros tiene necesariamente una experticia en algún tema específico. Ujú. Y de acuerdo a cómo se consolida y se construye, ¿no es cierto?, la determinación de las comisiones, no necesariamente uno va a la comisión donde tiene mayor experiencia, Experiencia. que sería lo lógico, ¿no es cierto?, que nosotros podamos aportar cada uno de los asambleístas desde el área que nos corresponde o que tenemos mayor conocimiento. Creo que está en la responsabilidad de todos de entender que es, primero, un gran honor y, pero segundo, una inmensa responsabilidad, ser la voz de la gente. O sea, si uno representa un territorio, uno tiene la obligación de levantar proyectos que sean en beneficio de ese territorio que a uno le confió ser su voz. De tanta gente que no es escuchada en este país y que
El momento en el que nos hace el honor, con muchísima humildad uno acepta esa responsabilidad, tiene que hacer lo mejor que uno pueda. Estudiar, leer, informarse, Prepararse. y además estar pendiente y además armar un equipo de trabajo importante que nos pueda permitir, ¿no es cierto?, tener el conocimiento que a veces nos falta en cierto uno u otro tema. Estábamos escuchando a la legisladora María Mercedes Herbst, quien estaba dando a conocer esta nueva propuesta que ha dicho es construida desde cero. Se han acogido 15 recomendaciones para hacer una nueva normativa, que espera también que la Asamblea nueva pueda tratarla, ya que eso beneficiaría al país. De la misma manera se refirió sobre los vetos totales que ha hecho el presidente Noboa a varias normativas que han sido aprobadas desde la legislatura, que en pocos días cesa en funciones. Con esto retornamos. Corape informa.